Pandemia de aislamiento social obligatorio. La gran preocupación, lo escuchábamos recién, tiene que ver con los protocolos para seguir adelante en las distintas actividades, evitando cualquier tipo de riesgo de contagio. Y el otro gran desafío que se tiene es cómo sanitizar los ambientes de la mejor manera para disminuir los riesgos. Está en comunicación vía Skype con nosotros Gustavo Romero. Él es investigador del CONICET y también director del IAR. ¿Nos escucha, Gustavo? Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Nosotros queriendo saber qué es este cañón de ozono que están desarrollando ustedes y cuál es la utilidad que se le puede dar en medio de la pandemia. Sí, es un dispositivo cuya función es esterilizar ambientes cerrados utilizando ozono, que es un gas formado por 3 moléculas de oxígeno. O sea, está hecho esencialmente de la misma clase de gases que nosotros respiramos, por lo cual es un gas que no es perjudicial en bajas cantidades para los seres humanos y es extremadamente efectivo a la hora de realizar esterilizaciones, porque destruye la membrana lípida que recubre a los gérmenes y las bacterias, y también la estructura molecular de los virus. Los virus no están vivos, a diferencia de los gérmenes y las bacterias, pero se acoplan a las células y entonces producen la destrucción de la célula. El virus, por lo tanto, lo que hay que hacer es romperle la estructura molecular que tiene para inactivarlo. Entonces... Sí. No, y le consulto, para hacerlo más efectivo, ¿cuál sería la forma de aplicar? ¿En qué tipo de ambiente se puede aplicar este dispositivo? Bien, hay muchos tipos de ozonizadores que están dando vuelta por ahí, que se comercializan, pero no se trata de un dispositivo de esta clase que uno simplemente prende una perilla y emite una cierta cantidad de ozono que se produce localmente. Aquí de lo que se trata es de producir lo que se llama un shock de ozono, que es un incremento de la cantidad de ozono en el ambiente que es extrema. O sea, en un lapso de tiempo muy corto, de 10 minutos, la cantidad de ozono pasa de con una porcentaje que prácticamente es imperceptible a 30 partes en 1.000.000, que es una concentración extremadamente alta. Por eso esto debe hacerse en recintos cerrados sin personas en ellos. Al hacerse así, el ozono llena completamente la habitación y se produce la esterilización. Ahora, el punto al cual se realiza esa esterilización depende de varios factores que normalmente no son tenidos en cuenta, como la temperatura, la humedad y otras condiciones que el aparato determina por todos los sensores que tiene, y luego, como tiene un procesador, o sea, básicamente es un instrumento inteligente, regula las condiciones de trabajo para que la ozonización y la desinfección sea efectiva en un lapso de tiempo muy, muy corto. Entonces, sí, no, continúe, por favor. No, lo que le decía es que entonces en la práctica, por ejemplo, esto sirve para situaciones como la siguiente. Usted puede tener una clase, la clase termina, la gente sale, usted desinfecta el ambiente en 15 minutos, simplemente ventila y puede pasar a la siguiente clase. Eso le asegura que no haya un contagio de clase a clase, porque ha quedado virus en suspensión en el aire o depositado sobre algunas superficies. También se puede aplicar, por ejemplo, a oficinas públicas, a esterilizar el interior de ambulancias cada vez que transportan pacientes que pueden haber estado contagiados, recintos de espera. Y después en el ámbito privado las aplicaciones son muy variadas, porque puede usarse desde gimnasios a restaurantes, y por lo tanto lo que nosotros esperamos es que este tipo de dispositivos, junto a otros como por ejemplo el luz ultravioleta, que es complementario, puedan ser para evitar rebrotes en la etapa de vuelta a la normalidad, una vez que se haya pasado el pico de la pandemia y se levanten las restricciones a la circulación. Gustavo, uno ve en imágenes, por ejemplo, de Europa, que estos dispositivos que utilizan el ozono son de tamaño portátil. ¿Está previéndose que aquí el desarrollo sea de similares características? Sí, el tamaño depende de la potencia del instrumento, pero en general para situaciones normales, lo que puede ser un aula, lo que puede ser un comedor, lo que puede ser una oficina, el tamaño es portátil.
portátil y se puede levantar, digamos, con la mano y transportar de un lugar a otro. En el caso de recintos más grandes, por ejemplo, un cine o un ambiente mucho más amplio, por ahí hace falta equipos un poco mayores. Lo que nosotros estamos planeando es una construcción en serie con distintos tipos de modelos de acuerdo a las diferentes necesidades para que poder cubrir todo el espectro, que va de vehículos de transporte, como puede ser autobuses, hasta, por ejemplo, recintos grandes, como puede ser una sala de cine. Y esto obviamente optimiza, no solamente garantiza la efectividad de la sanitización, sino también el tiempo, porque por lo que usted mencionaba, esto en minutos no necesita ir, por ejemplo, en un caso de un restaurante, mesa por mesa, silla por silla, con el tema del alcohol, la lavandina. No, para nada. O sea, permite un enorme ahorro de dinero, porque el gasto en químicos es gigantesco si usted tiene que hacerlo vez por vez cada vez que hay una remoción de personas, pero también permite hacerlo todo de una vez y en poco tiempo y sin riesgo para los seres humanos, porque una vez que usted ventila, el ozono simplemente desaparece, ¿no es cierto? Se difunde en la atmósfera y es un gas que normalmente está en la atmósfera, nosotros lo respiramos, pero en bajas cantidades. Otra cosa que hace el dispositivo es asegurarse, por medio de un sistema de alarmas que tiene, de que las personas no vuelvan a entrar al ambiente hasta que la concentración de ozono no vuelva a ser la normal. La Organización Mundial de la Salud recomienda una concentración no mayor de el 10% de una parte por millón de moléculas en el aire, mientras que el dispositivo, para poder esterilizar efectivamente, tiene que producir más de 1000 veces esa cantidad, ¿sí? En un lapso de tiempo corto. Y ese es el problema por el cual los dispositivos que llamados ozonizadores y no cañones de ozono son menos efectivos, porque usted no sabe jamás si llega o no a esa concentración. Entonces, por ello tiene el aparato prendido durante 2 horas y la concentración siempre es baja, y lo único que hace usted es, digamos, tener un bajo nivel de ozono que a lo sumo le puede eliminar esporas, hongos y, digamos, otro tipo de elementos indeseables, pero que no son los virus, que es lo que aquí realmente importa eliminar, ¿no? Gustavo, ¿en qué etapa del desarrollo está esto? ¿Cuándo se podría tener, digamos, una fabricación en serie de esto para ser distribuidos en el territorio? Nosotros ahora estamos en la etapa de ingeniería de detalle. La idea es que nos vamos a asociar con algunas empresas del sector privado. El vinculador aquí es la Universidad Nacional de La Plata, y la producción tendría que empezar, para que esto llegue en el momento adecuado a ofrecer una solución a un problema concreto, hacia el mes de septiembre, que es cuando esperamos se levanten definitivamente las medidas de aislamiento, a fin de evitar rebrotes y de facilitarle la vuelta a la normalidad a la población en condiciones de seguridad y de higiene adecuadas, ¿no? Recién nosotros compartíamos también la experiencia de unos investigadores de aquí del país que están trabajando en California sobre el tema de fluidos, y ellos nos decían que habían estado experimentando en realidad para los paracaídas, y ahora están viendo cómo esta permeabilidad de las telas ayuda o no a disminuir el riesgo. ¿Ustedes ya estaban estudiando esto o en el tema de sanitización por ozono, o fue, digamos, a partir de la pandemia que se incentivó un poco más este desarrollo? Claro, nosotros tenemos un departamento de transferencia y desarrollo de tecnología en el instituto que normalmente hace desarrollos para el sector espacial. O sea, nosotros trabajamos desarrollando elementos para el programa espacial argentino y también para el sector de telecomunicaciones. Y eso hace que en el instituto haya un gran manejo de lo que se llama tecnologías de control y de sensores. Y eso es lo que pudimos aplicar a este desarrollo concreto para hacer, digamos, un cañón que realmente sea efectivo. O sea, el problema no es tanto fabricar en un muy corto tiempo la enorme cantidad de ozono que se necesita, sino además tener la tecnología de control que permita asegurar que el instrumento está cumpliendo con las funciones que debe cumplir y en la forma que debe cumplirlo. Eso es por razones de seguridad, pero también por razones de eficiencia. Entonces, lo que nosotros cuando empezó la pandemia empezamos a hacer es buscar áreas de vacancia o de necesidades en la sociedad donde poder aportar soluciones tecnológicas con el tipo de conocimiento que nosotros traemos del sector espacial.
Y eso se produce tanto en este campo de las desinfecciones inteligentes, como podríamos llamarle, como en el caso de los respiradores, porque también hemos desarrollado un respirador que actualmente está en proceso de validación por la ANMAT. La verdad, sí, creo que si algo positivo ha dejado o va a dejar esta pandemia a nivel país es el gran desarrollo, la gran innovación tecnológica en materia de esto, de sanitización, de vacunas, en el tema de esterilización de ambientes, de respiradores, en el tema sanitario en sí. Es un gran refuerzo que nos va a dejar como país esta pandemia por coronavirus. Yo le agradezco enormemente estos minutos que ha tenido para con Arriba Santa Fe, Gustavo, en esta mañana. No, gracias, el gusto es mío, que tengan muy buen día. Gracias de nuevo.